Sergio empezó en el equipo de mi barrio, que yo jugaba en los juveniles del Cama, y tras insistirme tanto, me lo tuve que llevar un día al entrenamiento y mientras yo estaba entrenando, pues lo puse allí a jugar. Un día, jugando allí por la parte de atrás del campo de fútbol, el entrenador me vio y le preguntó a mi hermano, ¿tu hermano qué hace? ¿Juega al fútbol? No, mi hermano tiene todavía 6 años, no sé qué, todavía no. No, pues dile que se venga con los chavales de 8 y hasta los 8 años no te federaban. Y ya mi hermano, no, pero mi hermano no puede, no te preocupes, que hay uno que lo federamos, pero han trasladado al padre, tenemos la ficha de él aquí, así que tu hermano se llama, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero Pepito Pérez. Pues con Pepito Pérez jugué yo mis 2 primeros años, con 6 años, pero ya empecé a jugar con los niños de 8. Estuve 1 año y pico, casi 2 en el Cama, y con 9 años ya me hicieron las pruebas y el mismo verano pues ya me firmó el Sevilla. Efectivamente, Sergio llegó en un mes de abril, acompañado por el padre y un amigo común. Y bueno, llegó a la secretaría allí a la ciudad deportiva, nos lo presentaron y lo que le decimos a todos, ¿no? Bueno, pues déjalo que entrene con nosotros, déjalo aquí tiempo, que se vaya acostumbrando a otro entorno distinto al que tenían Camas, y entró muy pronto en esa dinámica, ¿no? Que es difícil, ¿no? No todos los jugadores encajan tan pronto en una dinámica de un equipo importante como es el Sevilla en fútbol cantera, ¿no? A mí hay 2 personas que me hablan por primera vez de Sergio Ramos. Una es Pablo Blanco, el director de la cantera del Sevilla. Y recuerdo una conversación, tendría Sergio 14, 15 años, y Pablo Blanco ya me dijo, viene un chaval en la cantera que va a ser lo que él quiera. Es el único jugador de la cantera, uno de los pocos jugadores que yo he visto en mi vida, que es bueno, de lateral, de central, de medio centro. Dice, yo creo que sería muy bueno hasta de delantero. Pues también de Sergio, una conversación con Capi, con un jugador del Betis, y recuerdo que en una charla me dijo, el que va a ser bueno es el hermano de René. Y la verdad es que los 2 acertaron. En él ya se atisbaban desde los 10 añitos esas dotes que es complicado ver en los niños tan pequeños, ¿no? Como el tema de competir, o el tema de querer ganar siempre, o el de no tener miedo a absolutamente nada en los contactos. Entonces, sí es cierto que ya en esos periodos tanta juventud ya se le veían a él rasgos de jugador interesante que podía progresar para llegar a profesional, ¿no? Yo pegué el tiro a los 14, 15 años, pero era súper pequeñito, muy canijito y con los pelos muy largos. Me decían Schuster. Y yo jugaba delantero, extremo derecha con el número 8. Y siempre lo decían, ¿no? Los entrenadores, tiene mucho carácter, es el más chico pero se mata con el que sea. Esas eran las posiciones. Tuvo un año fatídico, entre comillas, que yo creo que es donde maduró mucho a nivel mental, que fue la lesión que lo tuvo apartado prácticamente en esas edades tempranas. En primer año de cadete o último año de cadete lo tuvo hasta el primer año de juvenil, lo tuvo muy intermitente en el juego del equipo porque tuvo que salir por una lesión en el psoas ilíaco, y él supo sobreponerse a ese contratiempo, inclusive llegar con más fuerza, ¿no? Porque su ilusión máxima era poder jugar en el primer equipo del Sevilla y ser profesional, ¿no? Realmente cuando empezamos a creernos que Sergio tiene un potencial importante es cuando Caparrós lo llama con 16 años a los entrenamientos, ¿no? Ahí es cuando él se salta prácticamente la etapa de juvenil, debuta muy rápido en el filial y después ya a los 17 años cuando Caparrós lo hace debutar en primera división.